Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Diana Milena Oroz Castellanos, estudiante de licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, y hoy vengo a presentarles mi experiencia significativa en la maestra de la escuela rural Entre Charcos y Sonrisas. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del contexto. El lugar donde hice mi práctica de observación es en el municipio de Tibacuy, municipio del departamento de Cundinamarca, ubicado en la provincia del Sumapaz. Se encuentra aproximadamente a 74 kilómetros al suroeste de Bogotá. La institución educativa departamental técnico comercial de Tibacuy, sede rural La Portada, cuenta con una población de 38 estudiantes entre los grados de preescolar a quinto, que son atendidos por 2 maestros. Bueno, ahora vamos a hablar de las expectativas que tenía al iniciar mi práctica de observación, entre ellas aprender acerca de la realidad rural, que es muy diferente porque los desafíos que enfrentan los maestros rurales son muy diferentes, un poco más complejos en comparación a la educación urbana. Fortalecer mi vocación, por supuesto, a través de la observación a otros maestros, conocer la comunidad y la participación y cómo son agentes activos de la educación y la formación de sus hijos, aplicar estrategias innovadoras, cómo las aplica el maestro al que voy a observar, y observación de métodos y lúdicas aplicadas por parte de ella. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de esas observaciones relevantes que a lo largo de mi práctica de observación pude notar y sobre todo aprender y valorar de la maestra que me permitió observar sus clases. Metodologías prácticas que involucran la imaginación, la creatividad y la inclusión. Para mí fue muy significativo poder observar la cantidad de material que la maestra realiza con materiales que le provee el mismo entorno cercano, cómo ella utiliza el reciclaje en cada una de las actividades, utiliza el cartón, botellas, y realiza diferentes juegos y dinámicas que hacen que sus clases sean más lúdicas, que sean más interesantes para los niños, teniendo en cuenta que los niños aprenden muchísimo a través del juego. Promueve la producción escrita y oral en los estudiantes. Para mí también fue muy importante ver cómo a través de estas dinámicas y de estos recursos que ella utiliza dentro de sus clases, cómo logra que los niños empiecen a ahondar un poquito más y sobre todo a descubrir esos escritores que ellos llevan por dentro. Me llamaba muchísimo la atención una metodología muy bonita que ella aplicaba, y es con la estrategia de tirar un cuento, de cómo los niños tienen esa gran agilidad, tirar el dado y elegir un protagonista, un personaje, un escenario, un problema, y cómo rapiditamente construyen de una manera creativa diferentes escritos. Eso habla de la buena estrategia y cómo ha logrado que esto sea bastante significativo. Adicional a esto, los niños manejan su libro mágico, que es donde ellos escriben todos estos escritos que a lo largo de su año escolar han llevado. Me pareció súper interesante esa estrategia. Promueve la producción escrita y oral en los estudiantes. Transversaliza contenidos del proyecto institucional. Esto lo hace también a través de una estrategia que ella maneja de entrevistas. Ellos tienen un programa que lo titulan La Voz de la Comunidad, donde ellos, cada vez que ella va viendo algunos contenidos dentro de su malla curricular, por ejemplo en castellano, ven mitos y leyendas, entonces cómo a través de estas diferentes estrategias los niños entrevistan a algunos agentes de la comunidad, familia o personas cercanas o allegados a su familia, y ellos pueden empezar a recopilar toda esta historia y todo lo que saben sus familias, y cómo valoran y rescatan esos saberes ancestrales, precisamente para que ellos se den cuenta que en sus familias también hay un conocimiento importante que hay que valorar y que hay que rescatar. Un momento clave, realmente a lo largo de
de esta observación hubieron muchos momentos claves, pero realmente uno que me pareció muy lindo, precisamente a través de las entrevistas, cómo los niños entrevistaban a sus abuelos para rescatar todos estos saberes acerca de plantas aromáticas y plantas medicinales. Los niños presentaban cada una de sus entrevistas, me pareció supremamente tierno y bonito el detalle de cómo los niños lograban de una manera muy fluida y con una muy buena expresión oral entrevistar a sus abuelos y cómo ellos les contaban cómo era esa medicina alternativa que durante algunos años ellos manejaban, donde realmente no era muy fácil poder ir al médico, y ellos empiezan a contarle a los niños y lo que le parece a ellos supremamente interesante. Entonces, cómo ella rescata a través de sus saberes ancestrales y los lleva a su pequeña huerta. Ellos tienen una pequeña huerta y allí empiezan a sembrar algunas de estas plantas aromáticas que hacen parte y que van a retroalimentar su proyecto de emprendimiento en la institución. Pues cada niño comparte la entrevista hecha a sus abuelos sobre el uso y cuidado de plantas aromáticas y medicinales, y luego se dirige a su pequeña huerta a sembrar algunas de ellas. Bueno, acá podemos observar algunas imágenes en detalle de una experiencia muy, muy linda, donde los abuelos acompañaron a la docente a una siembra de plantas aromáticas de su proyecto, y ese día precisamente empezó a llover y ella aprovecha para hacerlos ingresar al aula y que ellos comentaran y contaran a sus nietos esas experiencias que han tenido a lo largo de su vida en temas educativos, en temas tecnológicos, lo cual donde los niños se sienten bastante sorprendidos y ver cómo ha cambiado la educación de cierto modo, y sobre todo la tecnología, los avances tecnológicos. Bueno, ahora vamos a hablar y vamos a compartir un poquito de estos aprendizajes y descubrimientos que pude rescatar a través de esta práctica de observación. Aprender a enseñar desde la realidad y el contexto cercano. Me parece que el trabajo de la docente es muy bonito, y sobre todo que le permite cómo vincula ella todo el tiempo la realidad de los niños, la realidad del contexto cercano, para enseñarles. O sea, siempre sus clases tienen un propósito, y me parece hermoso ver cómo la maestra vinculaba a los padres de familia y a la comunidad en este proceso de formación académica de sus estudiantes. Desarrolla la empatía y la escucha, cómo a través de estas actividades los niños valoran lo que sus compañeritos traen, cómo aprenden de cada uno de ellos, y sobre todo cómo busca unificar la familia y la institución educativa en favorecer todos estos aprendizajes en los niños. Fortalece la creatividad y la empatía, la identidad. Siempre ella busca en sus estudiantes fortalecer ese sentido de pertenencia por el sector rural. Siempre busca despertarles que en el campo se debe buscar desarrollo, y cómo podrían ellos impulsar su proyecto de vida en favorecer de alguna manera, desde lo que ellos deseen estudiar, favorecer al sector rural, entender la diversidad. Los niños tienen un profundo respeto por cada uno de ellos, sus diferencias, sus grandes habilidades, sus pocas habilidades, ese impulso, cómo impulsan a sus compañeros. Me llamó la atención que trabaja grupitos y cada uno tiene un papel que desempeñar. Hay muy buenos líderes, noté que hay niños con un liderazgo enorme, y hay otros pequeñitos que los siguen, que ellos son un ejemplo, pero siempre hay un trabajo mutuo y un trabajo muy cooperativo entre ellos, que favorece a todos los que integran en cada grupo. Rescate de los saberes ancestrales, definitivamente fue algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Cómo logran rescatar estos saberes ancestrales y vincularlos con el aprendizaje de los estudiantes. Bueno, dentro de los desafíos observados, la educación rural en Colombia enfrenta una serie de desafíos
que reflejan las desigualdades históricas entre el campo y la ciudad. Dentro de ellas la falta de recursos es evidente y allí es donde el docente desde su vocación puede sacar su mejor versión, ¿no? Allí creo que es donde como maestros nos medimos precisamente cuando enfrentamos ese tipo de dificultades al interior de las aulas. Cómo los maestros pueden empezar a ser recursivos y muy creativos a la hora de crear ese material que no les llega. La falta de conectividad en pleno siglo XXI y en esta actualidad donde realmente los avances tecnológicos son enormes, los niños todavía siguen sin contar con conectividad, un internet que les permita navegar en muchísimas plataformas que podrían estar ayudando a su aprendizaje, y la falta de infraestructura. Los chicos no cuentan con lugares deportivos sujetos a la calidad, las mismas aulas carecen de muchísimo refuerzo en la infraestructura. Bueno, como aportes propios podría decir que una pedagogía contextualizada desde el aprendizaje surge de la vida cotidiana de los estudiantes, de sus saberes campesinos, del entorno natural y de las necesidades de la comunidad. Pude observar y pude entender que esto puede promover el aprendizaje significativo, la interdisciplinariedad, el trabajo colaborativo y comunitario, cuando se une la familia junto con la escuela, la educación ambiental y productiva, cómo los niños aportan y sobre todo cuidan su entorno natural, lo aprovechan e impulsan entre ellos mismos esas campañas de cuidado, el uso creativo de los recursos locales, la forma en que ellos tienen de reciclaje y cómo lo utilizan para sus prácticas pedagógicas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la conexión con la teoría. Rescato primero a nuestro gran Paulo Freire, que nos habla de la educación liberadora y aprendizaje significativo. Siempre nos habla de esa educación para la libertad que me parece a mí tan importante. Entender que la institución educativa debe ser ese lugar donde nos abra de pensamiento, donde entendamos que nos educamos para ser libres y no para estar sujetos muchas veces a las dictaduras de la sociedad o a un mercado laboral, que no somos únicamente, cuando él hablaba de la educación bancaria, donde solamente recibimos contenido, pero queda aquí, muchas veces no es significativo. Entonces me di cuenta que hay un muy buen proceso en las clases y en la manera en cómo se desarrolla. Rescato también a Vygotsky con su aprendizaje sociocultural, cómo se rescatan estos saberes ancestrales de las familias, cómo se involucran en el proceso educativo de los niños, cómo participa ese contexto cercano y estos agentes educativos y cómo se vuelven un solo equipo. Para mí es supremamente importante la familia en la institución educativa, porque estos son los resultados tan lindos que se observan. Jean Piaget con el constructivismo, cómo la maestra logra involucrar esos saberes previos de los niños. Ella siempre arranca desde los saberes previos, haciéndole ver a los estudiantes que ellos ya son dueños de un aprendizaje y que ellos ya son agentes importantes dentro del proceso educativo, cómo participan, cómo logran vincular todos estos aprendizajes previos a lo que se viene a la clase. Jean Piaget plantea que los niños construyen el conocimiento a través de la exploración y la experiencia directa, y eso es lo que realmente buscan muchas veces las instituciones rurales, aprovechar ese contexto tan lindo, ese contacto con la naturaleza para llevar el niño a la exploración y que a través de la exploración los niños puedan aprender. Bueno, ya para concluir, las prácticas pedagógicas son espacios importantes porque nos permiten pasar de la teoría a la realidad del aula, desarrollar la identidad profesional y nos permite reflexionar sobre los entornos educativos y desafíos actuales de la educación.
Eso aprendí a través de mi práctica de observación, permitirme visualizarme como futura maestra de licenciatura en literatura y lengua castellana y los desafíos probables que puedo llegar a enfrentar y sobre todo conocer y entender que debemos ser muy recursivos en el aula.